Buenos días, ¿cómo están? ¿Uno está bien? Con el Señor estamos bien. Sea lo que sea, pase lo que pase. El Señor es nuestro pastor y nada falta. Quisiera orar para comenzar. Padre, te damos gracias por este día, gracias por el privilegio de reunirnos, de escuchar tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú nos hables al corazón y que luego de que nos hables podamos obedecer y nos gocemos en obedecer. Te ruego por toda la iglesia, por mi hogar también, por los hermanos, Señor, que tu presencia sea gobernando siempre nuestros corazones. Y te damos gracias por lo que celebramos el día de hoy, 505 años de la Reforma, momento en el cual se levantó la voz para pedir que ya no viviéramos por obras, que ya tuviéramos libertad para escudriñar tu palabra y también que todos podamos ejercer el sacerdocio, es decir, el servicio a ti, Señor, con libertad. Gracias por lo que recordamos el día de hoy. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, limpia nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hace 505 años en Alemania, el monje alemán que no estuvo de acuerdo con lo que pasaba en las iglesias, Martín Lutero, se rebeló y fue a la catedral de Wittenberg y colgó ahí 95 tesis. Básicamente lo que él decía es que debemos de vivir por gracia y no por obras. Llamaba la atención también que el justo por la fe vivirá. Es decir, no es necesario tampoco más mediadores que Cristo. Había mucha relevancia del clero y solo a través del clero se llegaba al Señor Jesús. Solo impartiendo ellos la palabra, ellos podrían conocerla, y eso más se predicaba en latín hasta hace poco. Y este hombre junto a otros más traducen la Biblia a idioma común, a idioma del vulgo, en este caso el alemán, y entonces el pueblo logró conocer la palabra directamente. Esto fue en el año 1517. Y no solo influenció a la parte religiosa, sino también al arte, a la ciencia. De ahí nacieron muchos hombres de fe, pero que eran científicos, artistas, y todo esto influenció en la vida del ser humano. Entonces, la Reforma, que la celebramos el día de hoy y mañana, es eso, es ese llamado de protesta para que la Biblia fuera en realidad carne en la vida de todo el mundo y en especial de los cristianos. Hoy día y mañana celebramos también el Día del Pastor, el Día del Escudo. Bueno, son días especiales para mí y para todos ustedes. Entonces, quiero compartirles el Salmo 119. No vamos a predicarlo todo porque son 176 versículos, pero sí vamos a predicar 8 de ellos. Hay que indicar que el Salmo 119 al parecer fue escrito por Esdras, se dice así en uno de los comentarios, y está dividido en partes de 8 versículos. Interesante que en el hebreo cada palabra que comienza a manera de poema, en cada sección el inicio lo tienen con una letra del alfabeto hebreo. En este caso está la letra Bet. Si ustedes lo leen ahí arribita del texto bíblico del capítulo 9, hay una división ahí que dice Bet. Y voy a leerlo, he tratado de memorizarlo, no somos muy buenos memorizando, pero al menos hago una transliteración. Pero es importante que la palabra esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice:
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. En cierta ocasión estaban dos amigos reunidos en un café y ven llegar un hombre que tenía un caminar peculiar, y uno de ellos le dice: ese hombre ha estado en el ejército, ese hombre ha estado en la milicia. Y el amigo le pregunta: ¿cómo sabes que él estuvo en el ejército? Fácil, por su forma de caminar. Los cristianos tenemos una forma peculiar de andar, de caminar, y en el contexto de la palabra caminar significa vivir. En estos versículos que vamos a leer o que hemos leído y que vamos a estudiar, empieza una pregunta que es la que nos hacemos todos los que alguna vez hemos pecado. Bueno, la mitad han pecado alguna vez, los otros a veces. Pero siempre nos preguntamos: ¿qué voy a hacer para limpiar esto que enredé, que hice mal, que pequé o que caí? Nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? Entonces, el Señor nos va a dar la respuesta en esta mañana. Y Él pone aquí una circunstancia muy importante o muy relevante al mencionar que el joven, ¿con qué limpiará el joven? ¿Por qué dice el joven? Porque cuando somos jóvenes tenemos más ímpetu, tenemos mayores inquietudes, físicamente, emocionalmente, tenemos mayor vitalidad, ¿no es verdad? Así pasa con los jóvenes y pensamos que no necesitamos a veces corrección y que sabemos cómo vamos a manejarnos y nadie nos puede decir nada porque yo soy un hombre o una mujer que estoy despertando a la vida y yo tengo todas las oportunidades. Y quiero decirles, jóvenes que están aquí en esta mañana, todos hemos pasado por lo mismo. Joven fui, dice la palabra. Entonces, ¿cómo podemos limpiar nuestro camino, inclusive en esas situaciones que son las más duras, difíciles y que pensamos que no hay solución? El camino se refiere a la vida cristiana. ¿Cómo limpiamos ese andar de nuestra vida cristiana, tanto en el matrimonio, la profesión, etcétera, etcétera, donde usted se encuentre? Entonces, en primer lugar, vamos a ver que dice que podemos limpiar nuestro camino cuando, el versículo 9, cuando guardamos la palabra. Entonces, queremos corregir lo que hemos hecho mal. Entonces, aquí dice, en primer lugar, tienes que guardar la palabra, ¿no? Entonces, cuando pensamos en el mundo, en lo que tenemos a nuestro alrededor, a veces creemos que a los malos es a los que le va bien, ¿no? Y no hay necesidad de limpieza, ¿no? Vamos al Salmo 73. Porque puede ser usted joven el día de hoy, o usted ya es de mediana edad, algunos ya estamos pasando la mediana edad, otros en tercera edad, pero bueno, todos estamos aquí y necesitamos limpieza. Pero miren lo que a veces pasa en el corazón, y esta es sabiduría divina de miles de años, entonces tiene algo muy relevante que decirnos. Versículo 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Es lo que usted a veces dice, ¿acaso Dios sabe? Yo me manejo solo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Alguna vez ha dicho eso? Ay, pero mi amigo que ni sigue al Señor y le va bien.
tiene plata, anda en un carro bonito, así dicen los jóvenes, ¿no? Tiene una enamorada guapa, así es, ¿no? Mírelo, pero mire lo que dice la palabra de Dios, léala conmigo. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Ustedes a veces dicen, pero ¿por qué voy a ir a la iglesia? ¿Por qué voy a seguir a Cristo? ¿No? Y he lavado mis manos en inocencia. ¿Para qué portarme bien? Y pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí él. Solo cuando uno está cerca de la palabra de Dios sabe y entiende las consecuencias de vivir lejos del Señor, lejos de su palabra y vivir como el mundo vive. Entonces dice, ¿con qué limpiará el joven, el que es más impetuoso, su camino? Con guardar su palabra. Y los que no la guardan, su final es ruina, así dice el Señor. Ahora, la palabra guardar, vamos a desarrollarlo un poquito, es la palabra hebrea shamar. Acuérdense de shamar. Shamar significa guardar. Ahora, a quienes nos gustan las plantitas, ¿no? Sabemos que hay unas plantitas que tienen espinas, ¿no? Hay unas que se llaman coronas de Cristo, son mis preferidas. Las coronas de Cristo tienen unas espinas grandes y uno las pone de tal manera que guardan los jardines para que los gatos bandidos no se metan, ¿no? O los animalitos o la gente no pase al jardín, ¿ya? Entonces, cuando Dios utiliza en la palabra el término shamar, significa guardar de que algo malo entre. Entonces, cuando hablamos de nuestro corazón, dice, con guardar tu palabra, quiere decir que nosotros protegemos, que nosotros atendemos, que nosotros estamos muy dispuestos a que nuestro corazón o que nuestra vida no se aleje de la palabra del Señor. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, Génesis, Éxodo, Levítico 11. Dice, guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. La palabra guardar significa atender, cuidar, tenerle ahí en sumo valía o suma valía lo que Dios nos está diciendo en la palabra. En el caso de Adán, ¿se acuerdan de Adán? Cuando él le fue dado el jardín, le dijo, guarda este lugar, es decir, cuida este lugar. Cuando el Señor está hablando de guardar la palabra, significa que nosotros como hijos de Dios la tenemos de mucha valía y ponemos lo necesario alrededor para que esa palabra no se vaya de nuestra vida. También este término significa lo que un militar hace cuando está cuidando una base, un lugar, algo que se le ha encomendado. Está muy pendiente, ¿no? Sabe de la importancia de lo que está resguardando. Y nosotros, como hijos de Dios, sabemos de esta realidad. Hay que cuidar, hay que guardar esa palabra de los enemigos y de lo que pueda apartarme de esta palabra de Dios. Ahora, el guardar la palabra no significa solo el conocerla. Hay mucha gente que conoce la palabra de Dios, ¿no? Uno de ellos era un señor que se llamaba Nikita Khrushchev. No sé si lo pronuncié bien, pero se llama Nikita Khrushchev. Nikita era un hombre que nació en la conocida Ucrania actualmente, en la época en que Ucrania era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, ¿no? Entonces, él vivía ahí en Ucrania, Nikita, y cuando era niño sabía recitar la palabra. Él la conocía. Pasa el tiempo y él va a ser quien preside el Partido Comunista y se hace líder de Rusia, pero a pesar de que conocía la palabra de Dios,
él persiguió a los cristianos, ¿no? Tanto Stalin como Nikita persigan a los cristianos y los querían exterminar. Entonces, no necesariamente alguien que conoce la palabra, porque Satanás también la conoce, ¿no? Pero él está siempre pendiente de devorar a los cristianos. No es cuestión solo de conocerla, no es cuestión solo de escucharla, hay que guardar la palabra, y eso es darle la importancia que ella tiene, ¿no? Pero para guardar esta palabra vamos a ver el desarrollo que hace el salmista. Regresamos al Salmo 119 y ahora vamos al versículo 10. Y dice: con todo mi corazón te he buscado y no me dejes desviarme de los mandamientos o de tus mandamientos. La palabra me va a limpiar, o va a limpiar mi camino, o va a enderezar mi camino si es que yo la busco. Si es que yo la busco. Y aquí voy a dejarles algunos versículos para que ustedes los anoten y puedan entender junto conmigo a qué se refiere con buscar. Vamos a Segunda de Crónicas, este es un versículo precioso, Segunda de Crónicas capítulo 15 en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas capítulo 15. Segunda de Crónicas 15, déjenme llegar allá. El rey Asa va a desarrollar algunas reformas en el pueblo de Israel, porque se le llama la atención por parte de un profeta. Este profeta dice: si vosotros estuviereis con el Señor, en el versículo 2 del capítulo 15, si estuviereis con Él y se le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, Él también os dejará. Entonces ahora el profeta va a desarrollar el pensamiento y el concepto de buscar a Dios, y esto va a limpiar nuestra vida, ¿no? Entonces en el versículo 12, el pueblo de Israel, estaban aquí Judá y Benjamín, los pueblos que eran parte de las tribus de Israel, y después dice Efraín, Manasés, Simeón, todos ellos tribus de Israel. Versículo 10 del capítulo 15 de Segunda de Crónicas: se reunieron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Miren que ahí hay una obra grande, ¿no? Están sacrificando 7 ovejas. No, son 7,000. Ustedes se pueden imaginar lo que implica ese sacrificio, 7,000. Pero más allá de aquello, de todo lo que podamos hacer para el Señor, porque usted puede servirle, nosotros podemos ir a la iglesia, podemos ayudar limpiando, bueno, tantas cosas, ¿no? Sirviendo la comida, no, está correcto. Pero lo que va a poner énfasis aquí en Crónicas, miren lo que dice, versículo 12: entonces prometieron, está en plural, es el pueblo de Israel, prometió solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. La palabra que utiliza aquí es darash o darash. Yo no sé pronunciar el hebreo. Lo que sé es que es una palabra darash, que significa cuando uno ora y alaba al Dios único. Si usted quiere limpiar su camino, usted se ha equivocado, usted ha hecho mal, usted ha desobedecido, usted ha sido rebelde, usted le ha respondido a su mamá, a su papá, joven, ¿con qué limpiará su camino? Con orar, alabar a su Dios, buscarlo, así como ellos, en este caso, buscaban al Dios de sus padres. Miren algo tan importante, jóvenes: respetar la fe de los padres. Algunos hijos se burlan de los papás, eso es pecado.
Más aún burlarse de la fe de los padres. Es pecado. Esto es muy serio. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Respetando la fe de los padres. Así dice. El Darash, buscar al Dios de sus padres con el corazón y con el alma. Jeremías, capítulo 29. ¿Qué más es buscar al Señor? Jeremías, capítulo 29. ¿Quieren que nos vaya bien? ¿Quieren limpiemos nuestro camino? Hay que buscarlo al Señor. 29, 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí utiliza 2 veces la palabra buscar. Y en la una es búscale con oración, con alabanza, pero a Dios, al único Dios. Y me buscaréis y me hallaréis. Dice, ven a orar, ven a alabarme, ven a reconocer quién soy para que tu camino sea limpiado. Pero vuelve a utilizar la palabra buscar, dice, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Y ahí utiliza otra palabra que tiene que ver con buscar. Y el Salmo 119 las utiliza las dos. La primera es saber a quién estoy hablando con respeto, lo busco y lo adoro. Pero en segundo lugar, utiliza la palabra bakash. El bakash es decir, yo lo busco con fuerza, lo busco con anhelo y lo busco con pasión. No, si no llueve voy a la iglesia, eso no es pasión. Si no dice el Señor lo que a mí me agrada, no obedezco, eso no es pasión. ¿Quieres limpiar tu camino? Hay que buscarlo al Señor con pasión. Así dice. Es el bakash, con fuerza. En 2 de Crónicas, capítulo 15, y el versículo 15, utiliza esta segunda palabra. 2 de Crónicas 15:15, dice así. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Cuando dice de todo su corazón y de toda su voluntad, dice con toda mi fuerza y mi voluntad, cuando lo busco a Él, la estoy cediendo y la estoy sometiendo. Señor, no me gusta. Igual lo voy a hacer porque te amo y te obedezco. Eso es bakash. ¿Queremos limpiar nuestro camino? Busquémoslo de tal manera que estoy dispuesto a ceder mi voluntad. Y ahí Él limpia. Y ahí Él restaura. Y ahí Él levanta. Limpia el camino. Daniel capítulo 9. Esa pasión se expresa también con arrepentimiento. Señor, te voy a buscar y estoy arrepentido de lo que hice, me siento mal, estoy triste, ya no quiero volverlo a hacer. Daniel capítulo 9 y el versículo 3. ¿Qué dice aquí? Amén, ¿llegamos? Amén, sí, uno llegó, 2, 3, ya. Y volví mi rostro a el Señor. ¿Qué dice aquí? Buscándole bakash, con fuerza. Buscándole en oración y ruego, es con fuerza, es con pasión. Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, levántame, es con todo mi corazón. Por eso Él dice que además de oración y ruego, ¿qué otra acción realizaba? En ayuno, cilicio y ceniza. Hay una congruencia entre la expresión externa de buscar a Dios con la expresión interna de mi corazón. No es que externamente estoy arrodillado e internamente no voy a ceder a lo que quiere Dios. Así no se limpia el camino. El camino se limpia cuando yo me arrodillo y digo, Señor, ayúdame y perdóname. Y adentro de mi corazón dije, Señor, voy a ceder mi voluntad. Soy tu esclavo. ¿Quieres limpiar tu camino?
tienes que entregarte por completo a Cristo Jesús. Soy esclavo, hago tu voluntad. Pero miren lo que ahora menciona el versículo 11 del Salmo, capítulo 119. Ya hemos visto guardar, hemos visto buscar para limpiar nuestra vida, para andar en rectitud, para hacer lo que Dios le agrada y para ser felices. Una de las realidades de todo este salmo es que cuando uno pone en prioridad o pone como prioridad la palabra y obedecerla, es feliz. Habla de ser bienaventurado, feliz, gozoso, alegre. Miren lo que dice el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces ahora, en tercer lugar, para limpiar nuestro camino hay que coger un cofre, y en ese cofre, usted tiene un cofre donde guarda los collares, ¿no es verdad? Las señoras hacen eso. Yo guardo cosas que a mí me gustan o son recuerdos, tengo ahí mi cajita. Todos guardamos en un lugar especial lo que ha sido significativo. Cuando el Señor habla aquí de en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar, quiere decir que lo ponemos en un lugar especial. Esto es especial. Esto nadie me lo toca, esto es mío, esta es la palabra de mi Señor. Tú piensas otra cosa, te respeto, pero yo atesoro la palabra de Dios como la guía y el timón de mi vida. Y por eso está diciendo así claramente, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y aquí viene nuevamente la memorización de la palabra. Como digo, no es de repetir la palabra, es de atesorarla memorizándola. Es diferente. Usted puede aprender algo y usted puede memorizar algo por una cuestión académica o por simplemente saber algo más. Pero aquí es memorizarla, saberla que está presente en mi vida siempre, porque tiene mucho valor. Es diferente. Yo puedo ser muy académico, pero ser un impío. Yo puedo conocer toda la palabra como para decir, bueno, yo sé la Biblia, pero mi corazón está alejado del Señor. Entonces, cuando Él dice guárdala, utilicen todos los medios posibles para memorizarla. ¿Cómo memorizaban ustedes o cómo aprendían en la universidad? A ver, ¿cómo lo hacían? Cuadros sinópticos. Bueno, hago un cuadro sinóptico del 119. En mi caso, yo hacía relación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Salmo 119. Voy entrando a la casa, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra, limpiando el camino. Llego a la puerta, ¿no es verdad? Ahí está la puerta, y en la puerta, ¿qué significa eso? No dejes que me desvíe de tus caminos, ¿no? Dice el capítulo 10, el versículo 10. El versículo 11, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, porque hay un cofrecito en mi casa. Voy entrando a mi casa. Y después voy a la sala. Jehová, bendito, enséñame tus caminos. ¿No es verdad? En la sala uno enseña. De ahí, vamos al siguiente versículo. ¿No es verdad? ¿Qué hacemos en el comedor? Entonces, lo que ha dicho tu boca, yo quiero volverlo a repetir con mi boca, ¿no? Y después vamos a la cocina, ¿no? En la cocina, por relación, ¿no es verdad? El otro versículo dice que yo me he gozado más en tus mandamientos que en toda riqueza. Para mí en la cocina es un lugar de mucho gozo porque he ido de comer a mis hijas y eso para mí es lo más lindo de la vida, más allá que cualquier riqueza, darle de comer a mis hijas. Y sigo, ¿no? Vamos ahora al dormitorio. En tus enseñanzas yo meditaré para no alejarme de ti, ¿no? Yo voy a meditar mis caminos, voy a meditar tu palabra. Y finalmente, algo que me gusta, salir de la casa, irme a caminar o a correr, entonces yo me gozaré y nunca olvidaré tus mandamientos. No soy bueno para memorizar, pero tengo que buscar la manera de que la palabra sea parte de mi vida. Si usted tiene que llevar las tarjetitas,
llévelas. Si usted tiene que hacer la relación como la hago yo, haga la relación. Si tiene que repetirlo 10, 500 veces, dicen los estudios, ¿no?, que las cosas, para que las cosas o las palabras tengan un significado en los niños y en los adultos, se necesitan repeticiones de 10, 20 y hasta 30 veces y verle cuál es esa aplicación de esa palabra. Entonces ahí ya se queda en nuestro, creo que es el hipotálamo, yo desconozco la anatomía del cerebro, pero es así. Entonces Dios, sabiendo eso, miren cómo nos va a decir, memorízala, guárdala. Pero también vamos a seguir adelante con el Salmo 119. Con todo esto se limpia nuestra vida, ¿no?, nuestro camino, ¿no? Dice, debes de tener la humildad para pedir que Dios te enseñe. El siguiente versículo, vamos a ver, el 12. Bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos. Es decir, nosotros debemos de tener la humildad para decirle al Señor, enséñame. El que no es humilde no aprende. Así es, ¿no? Yo he visto personas de 30, 40, 50, 60, 70 años aprendiendo a esa edad sin problema, con gozo, con alegría. Pero el necio dice, yo no necesito aprender nada, yo ya me las sé todas. Da pena el necio. Y da gozo el sabio, ¿no es verdad? Uno ve un sabio y dice, ¡ay, qué lindo! Cuando entra un sabio en un lugar y no dice mucho, pero expresa bastante. ¡Ay, qué lindo! Así es el que dice al Señor, enséñame, enséñame, dime tú, que eso se llama humildad. Pero también dice este versículo que está dispuesto a poder dar un testimonio, es decir, lo que me han enseñado, decirlo a los demás. Vamos al Salmo 19, 46. Miren, qué importante esto, ¿no? A veces tenemos vergüenza de hablar. ¿Cuántos tienen miedo escénico? Nos pasa, ¿no? A veces, miedo escénico, miedo a estar a hablar con los demás. Así nos puede ocurrir. Pero ¿qué dice el Salmo 19, 46? Hablaré de tus... ¿Estoy bien, no? Estoy mal. ¿Cuál es? 119, 46. Le faltó un 1, disculpen. 119. 46. Me comí un 1. ¿Qué dice aquí? Hablaré de tus testimonios delante de quién. Es decir, no tengo temor de decir o de hablar la palabra del Señor o de dar un testimonio del que Dios hace en mi vida o de lo que he aprendido del Señor. No tiene que utilizar el mismo versículo, pero puede utilizar el principio que aprendió. Oiga, señor presidente, ame a su pueblo para que ese pueblo le obedezca y le respete. Es un principio bíblico. Cuando no hay visión, se extravía un pueblo. Sí, me explico. Lo que está diciendo aquí es que no nos avergoncemos, hablemos los testimonios delante de los reyes. No me avergonzaré. Hermanos, dice la palabra que hay que tener vergüenza para hacer lo malo. Ahí sí tengamos vergüenza. Pero para compartir del Señor, no tenga vergüenza. Ahí sí, sin vergüenza. ¿Ya? Entonces, yo voy a pedir que me enseñe y también voy a hablar eso que estoy aprendiendo de la palabra de Dios. Miren, nosotros tenemos la ventaja, el honor y el privilegio de tener al Maestro perfecto, que es el Espíritu Santo de Dios. Eso no tiene el mundo. Pero usted tiene que hacer su tarea. ¿Cuál es su tarea? Aprender, memorizar, meditar la palabra para que Él enseñe. Él necesita un insumo. Cuando usted llevaba a la escuela el librito, ¿se acuerda? Llevaba el librito, llevaba las hojitas, el cuaderno y la pluma y el lápiz y los lápices de colores. Y el maestro, para enseñarle, necesitaba que usted tenga un insumo. Que para poder aprender, usted necesita tener la palabra para que el Espíritu Santo le enseñe. Amén. Amén. Entonces, enséñame, Señor. En quinto lugar, vamos a ver lo que dice el Salmo 119.
¿Qué más haremos? No solo pedir que nos enseñe, no solo compartirlo, tener un buen testimonio o el testimonio de la palabra, pero en quinto lugar, vamos a ver lo que dice aquí, el versículo 13, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca, sí, ese es el testimonio, y el versículo 14, que dice acá, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Entonces, para que Dios limpie su vida, yo tengo que estar más feliz de conocer a Dios y su palabra que de cualquier otra cosa. ¿Cuál es su riqueza el día de hoy? Algunos dicen mi carro, mi empresa, mi familia. Dígalo. ¿Cuál es su riqueza el día de hoy? Es la palabra de Dios. Si usted quiere limpiar su camino, dígale al Señor y vívalo. Tu palabra es mi mayor riqueza. Para algunos hoy día la riqueza, y desafortunadamente, es ser ricos y famosos. Si ven las redes, yo ya no las veo mucho porque es la misma historia. ¡Qué desesperación! La gente lo que quiere es la apariencia física y el resto no le importa. No hay riqueza, ahí todo es banalidad y superficialidad. Y hay que enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, hijito, lo que vale es que tú tengas la palabra de Dios como la mayor riqueza, lo que guía tu vida. ¿Quiere que Dios limpie su camino? Dígale el día de hoy, tu palabra es mi mayor riqueza. Ahí sí Él limpia, ahí Él endereza, ahí Él habla, ahí Él enseña. Entonces, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Y vamos al versículo 15. ¿Cómo más limpiamos nuestros caminos? En tus mandamientos meditaré. Hermanos, no hay ejercicio espiritual más provechoso que meditar. ¿Qué significa meditar? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, tu palabra. A ver, ¿quiénes son los jóvenes? Yo soy joven, ya. ¿Qué significa limpiar? Quitar todo el pecado. Significa darme cuenta de lo que hice mal. Significa que tengo que vivir de acuerdo a su voluntad. Meditar en la palabra es desarmar la palabra para ver qué significa. Coja un diccionario bíblico y vaya a limpiar. Saca, creo que es la palabra en hebreo. Limpiar. ¿Qué significa? Dejarlo como la nieve, blanco. Isaías habla de dejar los pecados blancos como la nieve. Perfecto, si fueran rojos, entonces tú los vas a poner hermosa, mi vida la vas a hacer limpia, transparente allá. Meditar es masticar la palabra. ¿Cuántos están masticando la palabra? Solo coge como un, ¿cómo se llama? Fast food, comida rápida. Y queremos que el Señor limpie nuestra vida, nuestro camino. Señor, pero ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué me siento así? Usted está comiendo pura comida rápida. De repente, antes de irse al trabajo, coge un versículo, así este es, listo, ya leí, ya cumplí, pastor, no me diga nada, ya hice mi devocional. Yo les pregunto, sí, ayer hice el devocional, ¿cuánto se demoró? 30 segundos. Eso no es meditar. Eso no limpia la vida. Eso no va a cambiar mi corazón. Hay que meditar, masticar, desarmar, escudriñar. Y para que después usted pueda decir eso que aprendió con sus propias palabras. Ahí usted meditó, profundizó, escudriñó y entonces ahora sí la palabra se hace rema. ¿Sabe lo que está pasando el día de hoy? Que muchos dicen yo tengo mensaje del Señor. Es pura emoción, hermano. No le escudriñan, solo se emocionan y en la emoción hablan lo que ellos piensan. Con todo el respeto. Pero hay que meterse en la palabra. Así dice, meditar en la palabra. Vamos a ver el Salmo 1, famosísimo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores. Se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley. Ahí está. En su ley medita. Ahí hay gozo, ahí hay alegría, ahí hay bienaventuranza. Y hay corrección del camino. Ahí mi corazón comienza a ser influenciado de una manera poderosa por la palabra y su Espíritu Santo. Pero si yo no medito en la palabra,
no le doy el cuaderno, no llevo el cuaderno a la escuela, no llevo el, como dicen en la sierra, el esferográfico, la pluma. Entonces no puedo aprender, no puedo cambiar porque no medito. ¿Qué fue lo último que meditó en la palabra de Dios en esta semana? ¿Qué desarmó? A veces ustedes me llaman con dudas y les agradezco. Pastor, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué esto significa lo uno, lo otro? Ah, ya. Esa hermana está meditando. Digo, me alegro, hermana, que tenga dudas, porque eso quiere decir que usted está leyendo. Me dice, ya, pastor, explíqueme esto del Génesis, ¿qué es la serpiente? Todo, ya está bien, vamos. Y lo que no sé, espéreme, como dicen, espéreme tantito para ir a estudiar, porque no sabemos todo. Pero nos damos cuenta, ¿no? Esta persona está meditando y entonces ahí eso es una riqueza que yo valoro demasiado o valoro mucho cuando recibo del Señor a través de la meditación en su palabra. Y el versículo 16, y con esto vamos a terminar, dice, me regocijaré, en mi transliteración, sí, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tu palabra. Es decir, que la palabra de Dios en mi mente, en mi corazón, habiéndola memorizado, escudriñado, meditado, guardado, buscado, produce en mi vida gozo, alegría, y a pesar que esté pasando por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Señor, tú vas a hacer algo. Y aún lo que yo no quiero, no me gusta y no estoy de acuerdo tal vez con tu palabra, Señor, yo te obedezco. Y al final del día, a los que te amamos, todo nos sucederá a bien. Y eso produce en mi corazón gozo. Un gozo que no lo da nadie más. Entonces, para terminar, me hago la pregunta y se la hago a ustedes. ¿Cómo sabe que su camino está siendo limpiado por la palabra del Señor? Cuando ya me estoy gozando en hacer la voluntad que está en la palabra del Señor. Así de sencillo. ¿Cómo sé que el Señor ha limpiado mi camino o lo está limpiando? Cuando en mi corazón hay gozo de obedecer o de hacer la voluntad de Dios que está expresada en su palabra. Y me gozo leyendo, me gozo estudiando. Hay otras cosas que le pueden producir gozo, es verdad. Alegría, sí. Hay algunos que les gusta la música buena, música mala, ya, pueden estar alegres. Pero el gozo del Señor solo lo tiene aquel que obedece la palabra del Señor y la tiene por prioridad en su vida. Amén. ¿Está usted gozoso el día de hoy? Contéstese usted mismo, pero puede trabajar también para conseguir ese gozo. Vamos a poner de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio de abrir tu texto, tu Biblia. Yo te pido perdón, Señor, cuando a veces me he acercado a tu palabra con apuro, sin valorarla. Perdóname, Señor. Perdóname por no obedecerla, perdóname por no guardarla, por no buscarla, por no dejarme enseñar y por no dar buen testimonio. Perdóname, Señor, por no gozarme en tu palabra y no considerarla como la mayor riqueza. Y te doy gracias porque has hablado a mi corazón y al corazón de tu iglesia. Te pido en el nombre de Jesús que aprendamos a limpiar nuestro camino, nuevamente guardando, buscando, Señor, memorizando, meditando, Padre, reconociendo que es la mayor riqueza que podemos tener, porque enderezas nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque todo esto tiene sentido
cuando Cristo llegó a mi vida. Y por eso, Señor, lo oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.